Muy bien, vamos a leer un pasaje en el que se encuentra el versículo que vamos a utilizar como lema. Vamos a leer Lucas. Y vamos a leer desde el versículo 13, capítulo 24. Y leemos una buena porción de la palabra. Para aquel que no haya tenido tiempo, pues hacemos un paréntesis aquí y le damos ese tiempo para que lea la palabra también. Amén. Dice así la palabra del Señor. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iba y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. ¿Amén? Todos conocemos este pasaje, ¿verdad? Es un pasaje bonito de las Escrituras, después de la resurrección de Cristo, después de la resurrección del Señor. Es un pasaje que nos enseña muchas cosas y que nos debe alentar también a proseguir en ese camino que es la vida. Versículo 32 es en el que me quiero detener, porque es el que vamos a usar como lo hemos usado para el lema de este año. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este versículo nos invita a explorar
la experiencia transformadora de encontrarnos con Cristo. No es simplemente un relato antiguo, sino una llamada a actuar al discipulado ardiente y apasionado por la misión de Cristo. Si alguna vez has sentido o sientes que tu fe se apaga o tu corazón se enfría, este versículo es para este momento, para cuando nuestra fe está ahí tambaleándose o estamos dudando o nos estamos enfriando. Este versículo es para nosotros, para esos momentos. En el camino de Emaús, 2 discípulos desalentados caminaban lejos de Jerusalén, símbolo de una esperanza perdida. Se alejaban de Jerusalén, no estaban con el resto de apóstoles, no estaban con el resto de discípulos, aunque ellos ya sabían y habían oído que las mujeres decían que el sepulcro estaba vacío. En definitiva, no la tenían todos consigo, no estaban seguros de que realmente Jesús hubiese resucitado. Así que iban desesperanzados, justo camino de Emaús y dejando atrás Jerusalén. Y en medio de su tristeza, Cristo se les acerca, aunque ellos no le reconocen. Y nos suele pasar a nosotros también, que cuando estamos inmersos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en las circunstancias por las que estamos viviendo, no solemos ver, no advertimos la presencia de Cristo a nuestro lado, pero Él está siempre. A veces no lo percibimos, a veces no le vemos, a veces no le distinguimos como les pasó a estos 2 discípulos, pero Él está ahí caminando a nuestro lado en medio de esas dificultades y en medio de esas circunstancias difíciles. La conversación que establecen es profunda. Jesús les explica las Escrituras y se las explica desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco hasta los profetas, mostrando que todo lo que ha acontecido en esos días y que ellos han vivido y que ellos han experimentado con el resto del grupo apuntaba al Mesías, apuntaba a Él mismo. Y en ese abrir de las Escrituras, en ese paseo desde el Pentateuco hasta el último profeta, en ese viaje por las Escrituras es donde el corazón de los discípulos comienza a arder. Podemos imaginarnos. Estaban leyendo, Jesús les estaba leyendo y les estaba explicando las Escrituras. Ojalá el Señor estuviese también hoy aquí explicándonos, en vez de estar yo compartiendo, estuviese Él explicando las Escrituras. Seguro que nuestro corazón ardía de la misma manera, porque en su presencia, las Escrituras y su presencia es una mezcla poderosa. Lucas, el autor de este evangelio, del evangelio que estamos leyendo, escribe este evangelio a creyentes que viven en tiempos de incertidumbre y de persecución. Su énfasis en la obra del Espíritu Santo y el protagonismo de los marginados nos recuerda que la llama de Cristo no está reservada para una élite espiritual, sino que está al alcance de todos, para las mujeres, para los leprosos, para cualquier persona de cualquier estatus social, de cualquier condición social, de cualquier etnia, de cualquier raza. La extensión del Evangelio con Cristo se amplía ya no solamente para Israel y para los judíos, sino que se amplía a todos nosotros, a los gentiles. Y gracias a eso, hoy nosotros podemos decirle gracias, Señor, gracias, Padre, porque te acordaste también de estos gentiles inmundos que necesitaban de salvación. Y Cristo murió también por nosotros. Su énfasis, como he dicho, es llevar el mensaje de salvación a todos. El Evangelio de Lucas destaca la compasión, la inclusión y la universalidad de la salvación, mostrándonos que el fuego en el corazón se produce en el camino, mientras somos instruidos, acompañados y desafiados por la palabra de Dios. Los discípulos estaban atrapados entre la tradición. Recordar que los discípulos y los apóstoles eran judíos. Los discípulos estaban atrapados entre la tradición y la novedad,
entre la esperanza mesiánica y la realidad de la cruz. La cultura judía del primer siglo esperaba un Mesías conquistador, pero recibe a un Salvador sufriente. El contraste para ellos es grande. Esperaban un conquistador y reciben un Salvador sufriente, crucificado, pero también resucitado. El camino a Emaús representa nuestra travesía de la fe. Dudas, preguntas, encuentros, revelaciones. ¿No has experimentado esto en tu vida desde que te convertiste? Unas veces más, unas veces menos, pero la vida del creyente es ese viaje continuo como el camino de Emaús, donde a veces hay dudas, donde surgen muchas preguntas, donde a veces hay encuentros con el Señor, donde a veces hay revelaciones del Señor a tu vida. Es un viaje que cada uno de nosotros recorre buscando sentido y dirección en medio también muchas veces de la confusión. Este pasaje nos reta a no quedarnos en la superficie de la religión, a no quedarnos con lo superficial, sino a buscar el fuego genuino que solo Cristo puede encender en nuestro corazón, cuando Él ocupa precisamente ese lugar en nuestro corazón. La palabra y el Espíritu Santo que la inspiró deben obrar juntos para transformar nuestro ser interior en lo más profundo. Si no es con la palabra y si no es con la obra del Espíritu Santo, es imposible que se puedan producir cambios profundos en nuestro corazón. Podremos cambiar un montón de cosas, pero lo importante es cambiar el interior de nuestro corazón, lo profundo de nuestro corazón. El Espíritu Santo nos revela a Cristo y Cristo nos abre las Escrituras, despertando en nosotros una pasión y una entrega a la misión que trasciende las circunstancias que estamos viviendo. No es una experiencia pasajera ni una emoción descontrolada. Es un fuego santo, una llamada que debe arder cada día en nuestro caminar cristiano. La importancia del corazón y que nuestro corazón arda verdaderamente por ese amor al Señor. Para que nuestro corazón arda, lo importante, lo primero, lo principal es tener ese encuentro con Cristo. Nuestro corazón va a arder cuando hayamos tenido verdaderamente un encuentro personal con Cristo. Estos dos discípulos venían de Jerusalén, habían conocido, habían estado con Él, pero en estos momentos las circunstancias por las que estaban pasando, el temor, las dudas, no les hicieron detenerse en todo lo que Jesús les había enseñado y les había explicado antes, que tuvo la necesidad de volvérselo a explicar ahora. El primer paso hacia un corazón ardiente es el encuentro real y personal con Cristo. Los discípulos conocían de Jesús, pero no reconocieron su presencia hasta que Él mismo se les reveló. Y necesitamos, hermanos y hermanas, que Cristo se revele a nosotros cada día. Cada día necesitamos esa revelación de Cristo en nosotros. Cada día necesitamos que antes de salir a la calle Él se haya revelado a nuestras vidas. Sepamos qué espera ese día de nosotros y sepamos también qué esperamos nosotros de Él ese día. Que nuestra fe se cimente en Él, que nuestra fe se afirme en Él. Que ante la dificultad que tenemos por delante, y algunos ya desde que amanece saben que tiene un problema delante, sepamos afrontarle con esa confianza en el Señor, con esa fe en el Señor. Esto nos enseña que nuestra fe no puede depender solo de información o tradición, sino de una revelación viva con el Señor. No basta con que conozcamos las Escrituras, no basta con que estemos informados de todo lo que las Escrituras dicen. Necesitamos no solamente esa información o esa capacidad de conocimiento intelectual, sino necesitamos una relación viva, una revelación viva y una relación viva con el Señor. Y esta relación viva con el Señor es una decisión de cada uno de nosotros. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Ni te puedes escudar en nadie para no tenerla. Es una decisión tuya. Tú decides tener esa relación personal cada día con Él o decides no tenerla. No es cuestión de tiempo,
No es cuestión de que tenga más o menos problemas, no es cuestión de que me lleve bien con mi hermano o me lleve mal con mi hermana, no se trata de que me lleve bien con la mujer o me lleve bien con el esposo, no, es una decisión tuya y mía, de cada uno de nosotros, y no podemos excusarnos en los demás. Es que no me saludó, es que no me habló, es que no sé qué piensa de mí. No, estamos hablando de una relación tuya y del Señor, por eso la decisión de tener esa relación es tuya, no es de nadie más. Nos excusamos, no tengo tiempo. Cuando Cristo está verdaderamente en el lugar que debe ocupar en nuestro corazón, tenemos tiempo. Porque buscas tiempo para las cosas que te agradan y que te gustan. Pues entonces el Señor está en otro nivel, no está en ese mismo nivel por el que tú buscas tiempo. Por tanto, es una decisión. Y por tanto tiene que ser algo intencional, algo que tú buscas. Acercarte más al Señor, tener una relación más íntima con el Señor. Buscarle a Él. Y esta relación viva con el Señor es una decisión, como he dicho, de cada uno de nosotros. Cristo sigue acercándose a nosotros en medio de la rutina, en medio del dolor, dispuesto nuevamente a avivar la llama de nuestra fe. Si sientes que tu fe se ha diluido, estás apático, que ni pisí ni pisá, ni por activa ni por pasiva, sino que a veces andamos como bultos sospechosos. Esto de bultos sospechosos viene del fútbol. Claro, alguien muy conocido se refería al árbitro con esto, ¿no? Pero a veces andamos así, andamos entre medias de esta sociedad, ni fi, ni fa, ni bueno, ni malo, ¿no? Pero Cristo sigue estando ahí, sigue acercándose cada día, como el primer día que le conociste, hermano y hermana, como el primer día que te apasionaste por Él, sigue estando ahí, no ha cambiado nada. Hemos cambiado nosotros, nos hemos hecho más viejos algunos, pero el Señor sigue estando ahí, tratando con nosotros de forma diferente. Quizás trató contigo como adolescente, luego trató como joven, luego trató como matrimonio recién casadito, ahora está tratando como matrimonio ya maduro, algunos ya estamos en la tercera edad y el Señor trata con nosotros como esa tercera edad, de abuelos ya, pero Él siempre está ahí en nuestra vida, siempre ha estado. A veces lo hemos percibido, a veces no lo hemos percibido, a veces hemos sido como estos discípulos, que está ahí al lado y nos está hablando, pero bueno, no le reconozco. Pero Él está ahí, dispuesto a levantar ascuas, ya no digo ascuas, llamas poderosas en tu corazón, dispuesto a avivar el fuego de su espíritu en ti. Y esto no es una emoción, no es en un culto, es la pasión diaria, el fuego diario por el Señor. Es ese, yo recuerdo cuando iba cantando en el camión, entonces poníamos las cintas de casé. Me habéis dicho que me habéis tirado las cintas de... No las habéis tirado. Alabado sea el Señor. Yo no vine porque si no, no tiramos nada. Me quedo en casa, que si voy yo no tiramos nada, ¿no? Pero esas cintas de casé que escuchábamos con himnos de... Yo digo himnos porque yo soy de viejo, yo soy de los himnos, ¿eh? Luego ya empezó a aparecer Marco Witt y algunas cositas así... Pero yo era de himnos de grupos que no sé ni dónde están ahora, pero que a mí me apasionaba, ¿no? Y iba con el camión ahí dando gritos, ahí yo solo en la cabina cantando al Señor y orando al Señor y con ese fuego y esa pasión. Ahora es más difícil, en una oficina es más difícil hacer eso. Te pones a veces los casquitos cuando estás haciendo y escuchas música, pero es más complicado. Pero cuando tenía ese trabajo yo disfrutaba de un montón, porque estaba todo el día alabando al Señor. Y no me cansaba. Y ahora se alarga un poquito la alabanza y decimos, esto se está alargando mucho. O se alarga la predicación, hoy no está mi esposa para decirme que corte. Y ya estamos con cuidado, ¿verdad? Pero Cristo está ahí, sigue estando ahí, en el camino de tu vida, en tu camino de Emaús particular, dispuesto a que arda de nuevo tu corazón en ti. Por tanto, necesitamos acercarnos a Jesús, tener ese encuentro con Cristo y también la revelación de las Escrituras. Jesús abrió las Escrituras. Si lees el pasaje, es que no quiero repetir una predicación que ya hice de esto precisamente, de cómo les abrió
la visión y luego les abrió el entendimiento, ¿no? Jesús les ayudó, les dio revelación y les reveló las Escrituras. Jesús abrió las Escrituras a los discípulos mostrando que todo lo acontecido y vivido esos días apuntaba precisamente a Él, como el Mesías Redentor, como el Mesías que esperaba la nación de Israel. Lo que pasa es que la nación de Israel estaba esperando un Mesías muy distinto y no le reconoció. La Biblia necesita ser leída con la guía del Espíritu Santo. Cuando la Biblia es leída con la guía del Espíritu Santo, se convierte en fuente de pasión para nosotros y de transformación. Nos va a cambiar. A veces pensamos que cambiamos nosotros y esos son los cambios superficiales, los cambios nuestros. Pero el verdadero cambio, la verdadera transformación es la que el Espíritu Santo, con Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo y las Escrituras nos transforman. Yo no sé cuánto lees las Escrituras y no sé cómo las lees, porque puedes estar leyendo 2 libros diarios y nada de nada, y puedes estar leyendo un versiculito y diciendo, ¿cómo esto es aplicable a mi vida? Mira que el versículo de hoy es sencillo, puedes estar meditando en él toda la semana. Y te sirve para evaluarte, ¿arde en mí este fuego cuando me acerco a leer las Escrituras, cuando comienzo el día de la mano del Señor? ¿O no? Nos sirve para evaluarnos. La Biblia, como he dicho, leída, es necesario que sea leída con la ayuda del Espíritu Santo para que se convierta en nuestra fuente de pasión y de transformación. El verdadero conocimiento bíblico no es frío, ni es intelectual, como dije antes. Es fuego que ilumina y santifica nuestras vidas. Es fuego que ilumina, que nos da luz para proseguir en el camino, para ver a Cristo en medio de las dificultades, luz para alumbrar a otros, luz para que otros también puedan seguir ese camino de Cristo, pero es también santificación para nuestras vidas, nos limpia y necesitamos ser limpiados, hermanos. Pensamos, como decía, somos como el amigo de Juanjo, perdón, pero al día siguiente estamos igual, ¿no? Por eso necesitamos ser limpiados. Necesitamos reconocer que el pecado le duele a Jesús. A veces pensamos que como somos salvos ya nuestros pecados no le duelen a Jesús, pero nuestros pecados le duelen, le producen dolor al Señor, porque Él quiere nuestra santificación. Y está el Espíritu Santo precisamente para hacernos ver lo que está bien y lo que está mal, para hacernos ver qué debe ser transformado y pedirle en nuestras oraciones. Le pedimos de todo al Señor en nuestras oraciones. Le pedimos un chalet, le pedimos un coche nuevo, le pedimos bendiciones para nuestros hijos. Está bien, yo no digo que esté mal, pero pocas veces le pedimos, Señor, esto que está aquí, que tú y yo sabemos que no es correcto, ayúdame a cambiarlo. Y yo no sé si es que no se lo pedimos porque en el fondo no queremos cambiarlo. ¿O qué? Pero si tú se lo pides, yo, más ateo que era yo, no era nadie. Y cuando yo le pedí al Señor, Señor, si tú existes, cámbiame. No sé si se lo estaba diciendo, pero Él lo cogió en serio. Él lo cogió en serio y me cambió, me transformó. ¿Lo hizo instantáneamente? No, fue un largo proceso. Todavía está ahí conmigo, quitando cosas que tiene que quitar. Todavía hay cambios en mí que son superficiales. Y ahora cuando estamos preparando el trabajo para los hombres y las mujeres, digo, yo estoy aquí, ¿eh? Me lo digo a mí y ahora a vosotros, pero no voy a decir el qué y en qué. Ya cada uno que lo descubra, ¿no? Pero necesitamos esa transformación total, esa santificación, esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que aprender a acercarnos a la palabra buscando un encuentro, no solo conocimiento y no solo información. Acércate a la palabra con la voluntad y la intencionalidad de encontrarte con Cristo. No solamente de adquirir un conocimiento, no solamente de recibir más información acerca de Cristo. Tenemos mucha. Acércate para tener un encuentro con el Señor. Para tener un corazón que arda necesitamos también el impacto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere encender el corazón, haciendo que la presencia de Cristo y la palabra cobren vida en nuestro interior.
No se trata de experiencias superficiales o emocionales vacías y carentes de sentido y de propósito. A veces nos emocionamos mucho en un culto, los pentecostales sobre todo, para eso somos únicos. Nos emocionamos mucho en un culto y no digo que esté mal. Está bien, pues las emociones forman parte del ser humano y parte de la persona. Pero no nos quedemos solamente con la emoción, sino veamos el propósito y el sentido que Dios le da a ese acercamiento a Él, a esa relación con Él. Se trata de una obra profunda y transformadora que nos lleva a una comunión ardiente y a una pasión renovada por Dios y por su obra. Dios quiere renovar tu fe. Dios quiere renovar tu pasión por Cristo. Dios quiere renovar tu pasión por la obra del Señor. Quizás llevas muchos años en el Señor como yo y quizás nos dé miedo dar un salto, decir, ahora voy a dejar de predicar para pasarme a la escuela dominical, a estar con los más pequeños e instruir a los más pequeños. Quizás voy a dejar de dar el estudio bíblico y voy a ayudar a multimedia. Me van a enseñar, soy viejo y torpe con los botoncitos estos que ahora se manejan, ¿no? Pero voy a arriesgar porque ardo, tengo pasión por la obra de Dios y a veces nos encasillamos en un área y parece que no podemos servir si no salimos de ese área. Pero mira, en las manos del Señor puedes hacer maravillas para la obra del Señor en las manos de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Si te basas en tu conocimiento, si te basas en solamente toda la información que has recibido, posiblemente no des nunca ese paso. Pero si confías que Dios está contigo, Dios tiene por delante para ti un camino apasionante. Vemos a estos dos discípulos camino de Emaús, 10 minutos, ahí, que pasan de la tristeza a la pasión. Ojalá en esta mañana, si estás triste, si estás en un estado anímico, estás ahí, casi hay que tirar de ti para que continúes. Bueno, estamos aquí para tirar unos de otros, ¿eh? A veces somos unos los que nos quedamos atrás, a veces son otros, y lo bueno es tirar para adelante. Y vemos a estos dos discípulos que pasan de la tristeza a la pasión. Experimentan la desesperanza inicial con el que comenzaron el camino. El camino de Emaús, los discípulos empiezan con el corazón apagado por la tristeza. Sus expectativas han sido frustradas y todo parece perdido. Ellos ya iban diciendo, ya se ha muerto el maestro, las mujeres estas están locas, eso de que ha resucitado, esto es nada. Ellos iban ya sin esperanza, posiblemente a sus trabajos donde habían estado antes, el que fuese pescador, el que fuese agricultor, posiblemente iban ya sin esperanza ninguna. Sus expectativas habían sido frustradas. El Mesías prometido murió y ahora sus discípulos estaban siendo perseguidos también. En este contexto de dolor es donde Cristo decide aparecer y mostrándonos que Él no rehúye esas batallas. Y a nosotros nos pasa igual, en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras dificultades, el Señor no rehúye aparecerse a nosotros, mostrarse a nosotros. A veces no lo vemos precisamente en esas circunstancias, pero Él está. Y no rehúye mostrarse en medio de nuestras batallas emocionales, sino que las transforma para que sean oportunidades de afirmarnos, como comencé esta mañana, afirmarnos en nuestra fe y nuestra confianza en Él. Puedes convertir tu frustración en una fortaleza para afirmarte más en la fe. Puedes ser fortalecido, puedes madurar en medio de esas dificultades y puedes crecer espiritualmente en medio de cada una de esas situaciones por las que estés pasando y no sean agradables. Porque el Señor está ahí. Él quiere aparecerse, quiere transformar, pasar de esa desesperación a esa pasión por Él. Para ello se necesita ese proceso de apertura espiritual. Los discípulos no reconocieron a Jesús de inmediato, no supieron verle. Es a través de la conversación y el compartir la palabra
que sus corazones se van abriendo gradualmente, van experimentándole. Le dice luego el uno al otro, ¿no ves cómo ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Ellos fueron notando eso. Cristo es paciente, Él tiene paciencia. Nosotros no, somos impacientes, lo queremos todo ya y si es posible hace media hora. Pero lo queremos de manera express, de manera urgente. Estamos acostumbrados al café express, ahora con eso que mete la capsulita, le das, tal. El café de puchero de toda la vida era bueno, pero se tardaba más en hacer. Pero claro, el gusto, el aroma, el olorcito que salía en casa, toda la casa olía a café. Ahora las capsulitas están muy buenas y son muy rápidas, pero pierde cierto encanto, ¿verdad? ¿Verdad? Lo queremos todo express y queremos las cosas para allá, para antes de pedirlas las queremos. Pero el Señor es paciente. No importan las circunstancias en las que nos encontremos. Jesús camina con nosotros hasta que el fuego vuelve a arder en nuestro corazón. Jesús no te va a dejar. Si tú decidiste entregar tu vida a Cristo, puede ser que esa pasión haya disminuido, estén más pachuchito, espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero Cristo no te va a dejar ahí. Va a seguir contigo. Va a seguir caminando ese camino de Emaús, ese camino de Emaús personal de cada uno de nosotros, hasta que vuelvas a arder. Hasta que vuelvas a arder. El tiempo va a depender más de nosotros que de Él. Él es paciente. No te acelera ni te frena. Somos nosotros los que nos aceleramos o nos frenamos. Pero Él va a estar ahí, paciente, porque Él quiere que tu corazón vuelva a latir con la misma pasión del primer día, con la misma pasión del amor que Él puso en tu corazón. Nosotros, como he dicho, decidimos. Si queremos escuchar su palabra, necesitamos su palabra, necesitamos escuchar su palabra todos los días, hermanos. Y es nuestra decisión, porque es la palabra la que va a ir avivando ese fuego, apasionando nuestro corazón. Una vez encendido el corazón, los discípulos no pueden quedarse callados y vemos que hay una transformación en ellos. Cabizbajos y tristes iban camino de Emaús, pero una vez encendido el corazón, los discípulos no pueden quedarse callados. Dan un giro en su caminar de 180 grados, regresan corriendo a Jerusalén para contar lo que había sucedido. El encuentro con Cristo transforma nuestro testimonio. Y todos tenemos un testimonio. A veces le alargamos mucho, a veces le añadimos cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero que nosotros pensamos que son importantes, pero todos tenemos un testimonio de ese momento en el que Cristo quita el velo de nuestros ojos, abre nuestro corazón, le enciende de pasión y decidimos dar un paso para entregar nuestra vida a Él. Dan un giro en su caminar de 180 grados y regresan corriendo para contar lo que ha sucedido. Nuestro testimonio es transformado y cambiado. Nos impulsa a la acción. ¿Os acordáis del lema del año pasado? ¿Verdad? El reino en acción. Pues sin esa pasión, sin ese fuego en nuestro corazón, no podemos entrar en acción. Y nos convierte en portadores de esperanza para otros. Tienes algo que llevar. Tienes algo que hacer en esta vida. No solamente trabajar y comer y hacer ejercicio para bajar el peso luego que has comido. No. Hay algo más. Y es que eres portador de buenas noticias, portador de salvación, hermano y hermana. Ese es tu tesoro. Eso es lo que Dios te ha puesto en esa vasija que somos tan imperfectas algunas veces, pero que a Dios le ha placido usarte a ti y a mí para ser portadores de esperanza, para ser portadores de la salvación de Cristo y de esperanza para otros. Cuando tenemos un corazón ardiente, que arde, cuando pasamos de la tristeza a la pasión, surge en nosotros esa misión de un corazón encendido.
el llamado a compartir lo recibido. El fuego que Cristo enciende en nuestro corazón no es solo para nuestro beneficio. Siento decírtelo. Puede ser que seas muy feliz, que estés muy contento con Cristo en tu corazón, que no tengas dificultades, que todo te vaya bien. Gloria a Dios, yo me alegro un montón. Estoy orando para que sigas así mucho tiempo. Pero siento decirte que el fuego que Cristo enciende en nuestro corazón no es solo para nuestro beneficio, sino para entregarnos en la misión de Cristo. ¿Recordáis lo que dijo Jaume? La misión no es de la Iglesia, la misión es de Cristo. Y nosotros dijo él, nos colgamos a esa misión, ¿verdad? Nos añadimos a esa misión. No es que la misión sea nuestra, la misión es de Cristo y lo explicó muy bien desde Génesis 3, ¿verdad? Cuando él ya tenía en mente la salvación a través de Jesucristo. O sea que la misión de salvar almas no es algo nuestro, es una misión de Dios. Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la palabra. Por eso retrasa su venida, para que sean más, cada día más, los que creen en Él. No es para nuestro beneficio, sino para entregarnos en la misión de Cristo. Somos llamados a compartir la buena noticia, a ser luz y calor en medio de un mundo frío y desolado. Nada puede detener a un corazón ardiente por Dios. Vivimos en un mundo feo. Solo hay que ver las noticias, solo hay que ver los barrios, solo hay que ver un montón de cosas que nos dicen, madre mía, ¿en qué mundo vivimos? No penséis que el mundo de Cristo era diferente, era igual. Estaba perdido de la misma manera como ahora. Como dentro de 20 años, los que sigan aquí viviendo verán que el mundo sigue perdido. Vivimos en un mundo perdido, pero nosotros estamos llamados a llevar esperanza, a llevarse el mensaje de salvación a este mundo perdido y desolado. No nos dejemos arrastrar por él, ni por los acontecimientos. Dios se mueve en medio de los acontecimientos. Dios se mueve en medio de la historia, de los países y del mundo. Dios se mueve, se movió en tiempos de Ciro el Grande y se movió en los tiempos de Herodes el Tetrarca y se moverá en los tiempos de Felipe VI. En medio de la historia el Señor se mueve con un mismo propósito. No nos quedemos en los detalles, no nos quedemos en si el Señor va a venir mañana mismo o dentro de 6 días, porque no nos llamó a eso el Señor. Nos llamó a ser luz, a ser ejemplo, a que otros puedan ver en nosotros a Cristo y puedan chocar, confrontar su situación de pecado con el mismo Jesús y puedan rendirse, porque es una obra que hace el Espíritu Santo, no la hacemos nosotros, pero nosotros nos encargamos de llevarla. ¿Y qué estamos llevando? ¿Qué estamos llevando a nuestros vecinos? Hemos tenido el retiro urbano y hemos tenido el retiro en Betania. Todo ha girado en torno a lo mismo. Nuestro campo es donde estamos. Yo no puedo ir a testificar donde está Juanjo porque no soy camionero, porque no estoy por allí con un camión, porque no conozco a la gente que carga allí, pero él es esa luz allí, es ese faro con su vida, con su testimonio, con su ejemplo. Y allí nos defendemos bien porque es nuestro ambiente. Nuestro ambiente entre comillas. A veces es un ambiente hostil, pero es donde estamos, es donde nos conocen, es donde nos observan, es donde hablamos sin hablar con nuestras vidas. Lo hemos visto en el retiro, no quiero repetirme, pero es necesario, estamos llamados a compartir lo recibido. Y a perseverar en la comunión, hermanos. Esto es importante también para que nuestro corazón no se apague, no se enfríe. Estos 2 discípulos regresan con el resto de los apóstoles y discípulos entendiendo que el camino cristiano no se recorre en solitario. Siento decírtelo. Yo durante muchos años fui un cristiano solitario. Vivía mi cristianismo en mi casa. Compartía con mi mujer que se resistía. Y durante muchos años ya había recibido la revelación de Cristo, había entendido el mensaje de salvación, había entregado mi vida a Cristo, pero estaba viviendo en solitario. Eso que llamamos un llanero solitario, ¿no? Que nos gusta tanto en el campo evangélico, ¿no?
Bueno, no voy a entrar ahí, que ahí hay mucho para hablar, ¿no? Pero no, no somos o no estamos llamados a vivir un cristianismo en solitario. Los apóstoles y los discípulos entendieron que el camino cristiano no se recorre en solitario. La comunión con otros creyentes es esencial para mantener el fuego espiritual. Por eso volvieron a Jerusalén. Volvieron cuando el fuego volvió a estar en su corazón. ¿Volvieron dónde? A compartir ese fuego. ¿Con quién? Con sus hermanos en la fe, con los que estaban todavía con la duda. ¿Estos habrán resucitado? ¿No habrán resucitado? Ellos volvieron. Tenemos que contar esto. Corriendo, vamos. Tengo que contar esto. Hay que volver a Jerusalén. Ahí los dos empujándose el uno al otro. No pararon ni a beber agua. Tenían necesidad de congregarse, de estar con otros hermanos. La comunión con otros creyentes es esencial para mantener el fuego espiritual. No es necesario venir a la iglesia todos los domingos, hermanos, porque eso se convierte a veces en una religión si no lo estás viviendo con ese fuego apasionado, si no hay en ti esa necesidad de estar con los hermanos. Ahora, el no congregarse es un riesgo para ese fuego que hay en nuestro corazón, porque se apaga. Llama con llama, se enciende. Pero si nos aislamos, viene el viento, viene la lluvia, y nos apaga enseguida. Necesitamos, para que ese corazón vuelva a arder como el primer día, congregarnos, asistir, estar con los hermanos, saludarles aunque no te apetezca. A veces nos quejamos de que no nos saludan, pero nosotros nos saludamos y nos enfadamos. Bueno, pongo estos detallitos, ¿vale? Porque enfadarse porque no te saludan o porque saludas ya entraría a decir, vamos a encenderte con unas buenas ascuas, porque si te estás enfadando por esto, hay cosas más serias, ¿verdad? Pero si encima estás enfadado con tu hermano o con tu hermana y no hablas o no dices, voy a ver solucionar esto, no lo haces, pues peor todavía. Porque estamos llamados a apasionarnos unos por los otros, a encendernos unos por los otros. Y esto, como dije al principio, no es algo que tú puedas echar en las espaldas de los demás. El problema está en mí. El problema está en cada uno de nosotros. No busques el problema. No, es que yo me apago, es que yo no estoy bien, es que yo porque este hermano es que no, es que me cae mal. Es que si te cae mal, aprende a que te caiga bien, porque en el cielo vamos a vivir eternamente. Como el Señor te ponga al lado uno que te ha caído mal durante toda la vida en la tierra, lo llevas claro. Así que aprende, esta es la escuela. Esta es la escuela para vivir en el cielo. Y las pautas del Señor son fáciles, soportados los unos a los otros. Ahí entra todo. ¿Por qué? Porque vamos a vivir eternamente. Y el Señor está preparando moradas. Mira, si el adosado que tiene al lado es con el hermano que no te hablas, menuda eternidad, porque eso no se acaba ya. Así que, en lo que está y depende de cada uno, póngase a cuenta con tu hermano. Porque nos necesitamos, hermanos. Nos necesitamos. Todos nos necesitamos, los unos de los otros. Bueno, ya sí voy acabando. Y el impacto de la comunidad. Esta pasión, este fuego en el corazón impacta nuestra comunidad. La historia de los discípulos de Maús impacta a toda la iglesia primitiva. El fuego de la resurrección se multiplica y cambia la historia. Cambió la historia, hermanos. Con Jesús cambió la historia. A veces cuando lees historias contemporáneas a la vida de Cristo de hace 2000 años, de historiadores como Josefo o como otros, ves que hubo muchos mesías en Israel. En Israel hubo muchos mesías antes de Cristo y hubo muchos mesías después de Cristo que se levantaron diciendo yo soy el Mesías. Pero el que ha perdurado hasta nuestros días, el que cambió la historia de la humanidad, el que hace que las cosas las contemos antes y después de Cristo, solo fue con Jesús. Los judíos todavía siguen contando. Hace poco celebraron el 500 y pico años del calendario judío. Pero el resto del planeta, incluso ellos comercialmente, cuando se refieren a un calendario no ponen año 500 tal, después no, ponen 2025, porque lo contamos a partir de Cristo, a pesar de que ese monje se equivocó, pero bueno, eso es anécdota, son 4 años menos, pero bueno,
cuando se debería haber empezado a contar, pero bueno, lo dejamos así, tampoco año arriba, año abajo. Pero lo cierto es que cuando tú miras las culturas de todos los países, todas han sido tocadas por el evento de Cristo, por la vida de Cristo, de una manera o de otra. Algunos seguirán con su hinduismo, otros con su religión abstracta o con la que tengan en cada país, pero de una manera u otra Jesús impactó en la comunidad. Esta comunidad, la iglesia primitiva, con la pasión y el fuego en su corazón por el Cristo resucitado, por el Espíritu Santo obrando en la vida de los creyentes, hizo un impacto en la sociedad. Un corazón encendido influye, inspira, transforma a otros. Cuando tienes a tu lado a un hermano, una hermana llena del Espíritu Santo, apasionada en su corazón, te inspira. Tú dices, me alegra la vida. Cuando tienes a alguien que se está quejando alrededor todo el día, es una persona tóxica, por muy creyente que sea, pero no me cuenta una cosa buena de nadie. Yo te voy a decir una cosa, si no eres capaz de decir una cosa buena de una persona, no digas nada. No digas nada. Porque estamos llamados a decir. Ven de bien decir. Amén. Pues alguien apasionado en su corazón por Cristo, con un amor sincero y profundo a Cristo, influye, inspira y transforma a otros. ¿Estamos dispuestos a dejar que nuestra pasión por Cristo sea contagiosa? ¿Cómo te convertiste? Yo a veces me vuelvo atrás, porque digo, ¿por qué ahora la gente no se convierte? ¿Por qué te convertiste? Porque alguien te contagió. Alguien te contagió su pasión, su sonrisa, su forma de afrontar la vida, los problemas. Este relato de los discípulos de Emaús nos desafía a examinar la condición de nuestro corazón. Todo radica en nuestro corazón, hermanos. ¿Arde verdaderamente por Cristo o hemos dejado que la rutina, el dolor o la indiferencia apaguen nuestra pasión? El Señor sigue acercándose. Este es lo bueno para esta mañana. El Señor sigue acercándose a nosotros en el camino de nuestra vida, dispuesto a encender nuevamente la llama. Guárdatelo en el corazón. Vivamos cada día con el corazón encendido por la presencia de Cristo. Busca la presencia de Cristo. Busca un encuentro intencional con Él cada día. No nos conformemos con una fe fría y funcional de cumplidos. Es que soy creyente, tengo que hacer esto. No. Si eso es lo que te mueve, estás mal movido. Necesitas un zarandeo para que tu motivación sea el amor a Cristo. Busquemos el encuentro genuino con el Señor, permitiendo que su palabra y su Espíritu Santo aviven nuestro ser, que toda nuestra vida refleje ese fuego santo que tiene que estar en nosotros encendido. Compartamos el fuego por Cristo. No podemos guardar para nosotros lo que Cristo ha hecho. Nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras acciones deben contagiar pasión y esperanza y vida a quienes nos rodean. Seamos portadores del fuego que transforma, del fuego que sana, del fuego que edifica la comunidad. Como iglesia estamos llamados a ser una comunidad que arde por la presencia de Cristo, siempre atentos a la voz del Espíritu y a la misión que se nos encomendó. Nunca olvidemos que la muerte y la resurrección de Cristo no solo cambió la historia, sino que sigue cambiando corazones hoy. Cristo sigue cambiando corazones hoy. Sigue queriendo cambiar tu corazón y el mío. Sí, ya se lo entregamos a Él, pero todavía nos guardamos ahí esas habitacioncitas que cerramos la llave y aquí que no entre el Señor. Bueno, pues abramos las puertas, abramos las ventanas y que el Señor transforme, siga transformando nuestra vida porque Él quiere hacerlo. Que el Espíritu Santo nos ayude a mantener vivo el fuego y a vivir con pasión y a cumplir la misión para la gloria de Dios. Así como los discípulos de Emaús, que nuestro corazón arda cada día mientras Cristo nos habla y nos revela su verdad en su palabra. Amén.
Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.